Vamos a hablar en esta sesión del ejercicio de la responsabilidad civil por daños. Supongamos que un sujeto A causa un daño por cualquier acción, pongamos por ejemplo porque le cae una maceta desde la ventana a un sujeto B, está obligado a reparar el daño causado. Esta reparación, si es imposible, deberá convertirse en una indemnización a favor de la persona que sufre ese daño. Cuando se causa un daño, la responsabilidad por el mismo, digamos, la culpa del daño puede ser directa, es decir, es algo que hemos hecho materialmente nosotros, o puede ser indirecta, porque hay determinadas personas que deben responder de los daños causados por otros. En este sentido, los padres responderán de todos los daños que pudieran causar sus hijos menores de edad. Los tutores deberán responder de aquellos menores o incapacitados que estén bajo su tutela siempre que convivan con él. Los empresarios van a responder de los actos que en el desarrollo de su trabajo causen sus dependientes o sus empleados. En los centros docentes, lógicamente en los centros docentes de enseñanza primaria y secundaria, pero no en los de superior por una cuestión de edad, todos aquellos actos causados por los alumnos menores de edad durante el tiempo en el que deben estar vigilados o que permanecen bajo vigilancia de sus profesores, serán responsabilidad del centro docente. Y finalmente, la administración pública tendrá que responder de los daños causados por todas aquellas personas que trabajan para ella dentro, lógicamente, de su actividad laboral, dentro de sus funciones profesionales. Hablemos ahora de otras situaciones en las cuales existe la responsabilidad de carácter subsidiario. Pensemos en un sujeto A que causa el daño al sujeto B, como hasta ahora, y que el sujeto A es el responsable principal, es el causante del daño, del daño causado, que debe y tiene la obligación de reparar o indemnizar dicho daño, pero resulta que no puede hacerlo. No puede hacerlo porque es insolvente y no puede pagar la indemnización correspondiente. En ese caso, a lo mejor existe otra persona que tiene la obligación de asumir esa responsabilidad y por lo tanto de pagar la indemnización. Bueno, a este se le llama responsable subsidiario y va a responder por el daño que causa otra persona. ¿Y eso qué implica? ¿Que se queda automáticamente sin, pongamos, el dinero de la indemnización y no puede hacer nada más? No. Podrá posteriormente reclamarle al causante del daño, en nuestro ejemplo, al sujeto A, por una vía que se llama acción de repetición. Os voy a poner un ejemplo al respecto, que es el que tenéis en la diapositiva. En el caso del famoso aceite de colza, que hace muchos años se suscitó en España por la venta de aceite que había sido aceite de colza, la colza es una planta, pues se había adulterado ese aceite con otra serie de productos químicos que engrandecían la producción y bueno, pues eso ocasionó que fuera una producción muy grande, pero de aceite contaminado. Muchas personas perdieron la vida, otras personas sufrieron enfermedades con secuelas bastante graves y durante muchos años, porque fue muy grande el colectivo afectado, estuvo sustanciándose el tema en los tribunales. Finalmente los tribunales establecieron la responsabilidad directa de quienes habían comercializado el aceite de colza, pero subsidiariamente dijo, el Estado también tiene la culpa porque no ha sabido conservar su obligación o ejecutar su obligación de vigilar que estas cosas no pasen. Entonces, como ha incumplido con esta obligación que jurídicamente se llama invigilando, automáticamente lo convertimos en responsable y por lo tanto de esta indemnización de la que no pueden por su cuantía responder quienes causaron el daño, va a responder el Estado que va a tener por este sistema que indemnizar a las víctimas. Esa sería la responsabilidad subsidiaria. Son presupuestos de la responsabilidad civil que se produzcan
5 circunstancias. Primero, que exista una acción o una omisión por parte de una persona, que es la que va a causar el daño. Que además esa acción o esa omisión consista o constituya un comportamiento antijurídico o ilícito. Que como consecuencia de dicha acción o omisión, de dicho comportamiento, se produzca un daño. Y que se pueda probar, que esto es importante, y aquí la carga de la prueba recae siempre en quien reclama el daño, porque hay un principio, un aforismo jurídico que dice que incumbe la carga de la prueba a quien afirma, no a quien niega, que es el latinajo que veis en el principio de la diapositiva. Es un aforismo muy conocido, pero que implica en este caso, para quien está afirmando haber sufrido el daño, tiene que probar primero que sufrió el daño y segundo que el daño causado está directamente relacionado con ese hecho o esa omisión que comentábamos al principio. Y finalmente, que en todo este entramado exista culpa por parte de quien causa el daño, porque si actuó con toda la diligencia aunque cause el daño, no tendrá que indemnizar. Existe una teoría, de la que hablaremos ahora, que es la teoría del riesgo, que trata que en determinadas circunstancias no se exige la culpa, sino que basta con que se realice una actividad peligrosa para ser ya responsable. Nos referiremos ahora a continuación con más detalle a esta cuestión. Bueno, vamos a detallar un poco el daño sufrido. ¿Qué se indemniza en una indemnización de daños y perjuicios? Se indemnizan dos cuestiones, que es el daño emergente y el lucro cesante. Fuera de esos dos conceptos no cabe indemnizar nada, con una pequeña excepción que ahora os comentaré. Por lo tanto, debe haber un daño emergente cierto, que no puede ser hipotético, hay que probarlo, y eso se prueba con las correspondientes facturas derivadas de los daños sufridos. Y el lucro cesante, que es la cantidad que se deja de ingresar como consecuencia del daño. Aquí ya estamos hablando de un concepto futuro. Y en algunas ocasiones nuestros tribunales admiten también el daño moral. El daño moral es una cuantía que lógicamente ya no puede ser probada, sino que estiman los tribunales a su libre albedrío, con ciertos márgenes de discrecionalidad. En este sentido, os hablaba de la teoría del riesgo hace un momento. Bueno, la teoría del riesgo lo que viene a decir es, si tú ejerces una actividad que tiene en sí misma el suficiente peligro como para necesitar un seguro obligatorio, y la ley te exige dicho seguro, entonces el hecho de que se produzca un daño ya va a ser atribuido a ti, y ya pagará el seguro, pero se te atribuye la autoría del daño. Por ejemplo, animales u objetos potencialmente peligrosos, personas que estén teniendo perros, por ejemplo, de los calificados peligrosos. Objetos potencialmente peligrosos, pongamos por ejemplo personas que en un momento determinado tienen armas de caza, o personas que pueden estar desarrollando una actividad con artículos pirotécnicos. La conducción de vehículos a motor. En el momento en el que hay una conducción a vehículos a motor, el que causa el accidente automáticamente se le considera responsable civil de todas. El fabricante o importador de productos defectuosos. Y finalmente, las administraciones públicas por la prestación de determinados servicios públicos. En estos casos se aplica la teoría del riesgo y, como os indico, esa teoría no habla de culpas, habla de daño y autor, nada más. Si usted está haciendo esta actividad, asume el riesgo de que pase algo, y si sucede algo, automáticamente se le va a reclamar a usted. Otra cuestión interesante es la cuestión de la solidaridad pasiva a la hora de la responsabilidad civil. Imaginemos que tres sujetos, los sujetos A, B y C, causan un determinado daño al sujeto X, por el cual le deben indemnizar. El sujeto X podrá ejercer una acción exigiendo la responsabilidad total a cada uno de estos tres sujetos causantes del daño en virtud de esta solidaridad pasiva. Puede suceder también que el riesgo esté cubierto por un seguro, tanto si es un seguro obligatorio como si es un voluntario. Pensemos, por ejemplo, en un seguro de hogar y causamos goteras al piso de abajo.
Bien, en este caso el sujeto A causa el daño al sujeto X, pensemos eso, en unas goteras determinadas y tiene un contrato con una compañía aseguradora. Bueno, pues el sujeto X va a tener una acción directa, tanto contra el causante del daño como contra la compañía aseguradora, que se va a ocupar automáticamente de pagar la indemnización correspondiente o de hacer las obras correspondientes para reponer todo a su estado original, es decir, reparar el daño. Una cuestión importante, ya sabemos que la responsabilidad civil es contractual o extracontractual. Bien, la responsabilidad civil derivada de contrato, la contractual, tiene un plazo de prescripción de 15 años desde que el sujeto conoce los daños derivados del incumplimiento contractual. Esto quiere decir que si alguien incumple un determinado contrato y me causa daños y perjuicios con ello, tendré un plazo de 15 años para interponer la reclamación de responsabilidad en defensa de mis intereses. Mientras que en la responsabilidad extracontractual o aquiliana, es decir, aquella en la que no media un contrato entre las partes, por ejemplo el caso de las goteras que hemos puesto anteriormente, la acción de prescripción, y esto es importante conocerlo, ya no tiene una duración tan larga, sino que tiene una duración muy breve, de 1 año. Por lo tanto, desde el momento en que conocemos los daños, tenemos 1 año para acudir a los tribunales en reclamación de una satisfacción por ese daño sufrido. Vamos a hablar de para finalizar, vamos a hablar de ciertos ejemplos en los cuales yo creo que podemos ver bien cómo funciona la cuestión de la responsabilidad por daños. Pensemos son todo casos reales, pensemos en un accidente de tráfico, en el que el conductor va a responder siempre de los daños que cause a la víctima, salvo que sean causa de fuerza mayor o de que la víctima tenga culpa exclusiva del accidente. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Pensemos en un atropello en que la víctima pierde un brazo. ¿Qué es lo que se le va a compensar a esta víctima? Pues ya lo hemos visto antes, el daño emergente, es decir, el daño sufrido por la pérdida del brazo. A estos efectos hay un baremo que establece una indemnización específica por las distintas lesiones causadas en accidente de tráfico, esto está recogido en la ley. Por otro lado, también como daño emergente, lo que ha costado el tratamiento médico, los medicamentos, las prótesis que necesita esta persona, las operaciones, etcétera, etcétera. Toda esta atención hospitalaria que haya necesitado quien sufrió la víctima. Y luego, un lucro cesante. Pensemos que esta persona era un trabajador autónomo que facturaba todos los meses por la prestación de unos servicios y que durante 1 año no puede ejercer su actividad. Bueno, pues en este caso también serán objeto de indemnización los ingresos que deja de percibir durante ese año en el que no puede trabajar. ¿A quién se reclamará? Pues como estamos hablando de un delito, de una responsabilidad derivada de un accidente de circulación, se le va a reclamar a la compañía aseguradora a la vez que se le reclama al causante del daño, y será la compañía aseguradora la que tiene que pagar. Pongamos otro ejemplo. En el año 2002, existe un error en la diapositiva, perdonadme. En el año 2002 en Estados Unidos se condena a una tabaquera, a Philip Morris, a indemnizar con 28.000 millones de dólares a una enferma de cáncer de pulmón. Dentro de esta indemnización, parte era derivada de la indemnización correspondiente a los daños y perjuicios sufridos, pero un porcentaje altísimo, casi más del 90%, casi el 100% de la indemnización, de estos 28.000 millones de dólares, eran de carácter punitivo, sancionador a la empresa, precisamente por desincentivar algunas de las prácticas que estaban haciendo las tabaqueras. Bueno, esto que sucedió en Estados Unidos, en España, es absolutamente inviable, porque no son conceptos que puedan estar incluidos dentro de una indemnización por daños y perjuicios. Vamos a hablar también de algún ejemplo de responsabilidad por ruidos y molestias. En Cádiz fue condenado el Ayuntamiento de Jerez a indemnizar a un vecino por los ruidos y molestias que sufría cuando había una concentración de asistentes al Gran Premio de España de motociclismo, que se reunían unos días antes y que pues provocaban, con la juerga lógica en estos momentos, provocaban muchos ruidos y muchas molestias en determinadas zonas de la ciudad. Bien, la sanción al ayuntamiento que se impone es una sanción derivada de daño moral
por los ruidos sufridos por el vecino y tiene un marcado carácter, y esto sí se puede hacer, de desincentivador de la actitud o de la conducta permisiva del ayuntamiento. Es decir, cada día que dure la alteración del orden normal de la ciudad, va a pagar el ayuntamiento a este vecino 1.500 euros. Si usted lo consiente 5 días, pagará tanto. Si usted lo consiente 3, pagará menos. ¿Esto por qué es? Porque el ayuntamiento tiene la obligación de prestar unos servicios públicos que garanticen que no va a haber ruidos, cosa que el ayuntamiento en este caso no cumplió. Pensemos ahora en una atracción hinchable. Un niño que sube a una atracción hinchable en una feria y sufre daños porque se parte el brazo. La atracción estaba en buen estado de conservación, había pasado todos los controles y revisiones necesarios, tenía una persona vigilando, etcétera, etcétera. La sentencia declara que el dueño de la atracción no es responsable de indemnizar al niño que se rompe el brazo, porque los padres, cuando el niño se sube a una atracción de este tipo, ya saben que tiene potencialmente un cierto riesgo que deben asumir. Otra cuestión es si la atracción no hubiera pasado esos controles o no estuviera en buenas condiciones, en cuyo caso seguramente hubieran sido condenados. Bien, finalmente, ya el último ejemplo, un mozo que sufre una cornada en un encierro por una vaquilla. La sentencia establece que no hay responsabilidad porque el daño se produce dentro del riesgo lógico de un encierro que la persona que sale a correr automáticamente asume y que los servicios públicos allí funcionan normalmente. Vamos a reflexionar, y lo dejo abierto para que seáis vosotros los que reflexionéis, yo no os voy a dar la respuesta, pero vamos a pensar en 3 supuestos. Un atropello de un peatón por un vehículo que se salta el semáforo. El peatón cruzaba correctamente. ¿Quién es responsable civil en esta cuestión? Un segundo supuesto. Un peatón cruzaba por un lugar indebido, con el semáforo abierto para los vehículos, pero el coche circulaba a más velocidad de la permitida. ¿Quién es responsable aquí? Y en tercer lugar, un peatón que cruzaba en estado de embriaguez por una vía prohibida para peatones y en una zona de escasa visibilidad, y el coche circulaba normalmente cumpliendo con todas las normas. También, ¿quién es responsable aquí? Bueno, dejo estas cuestiones para que reflexionéis sobre ellas.